Sherera Verónica Gómez, ha amboe guaraniñe. Mi nombre es Verónica Gómez y soy profesora de lengua guaraní. La niñez en el mundo guaraní es una etapa en la que las personas deben ser muy bien tratadas. Para los Mbuya guaraní, sobre todo, los niños tienen que ser tratados con amor, respeto y no tienen que ser violentados. Es decir, no está bien visto castigar a los niños, pegarles. Porque según la creencia de los Mbuya guaraní, los niños y las niñas vienen para hacer felices a sus padres. Por eso es que no está bien visto castigarlos a los niños, sino que explicarles, hablar con ellos, y esa es la manera de solucionar los problemas. La etapa de la niñez en las comunidades Mbuya guaraní es la etapa en la que se reciben los nombres sagrados, o como dicen los guaraníes, los verdaderos nombres, que son nombres que son recibidos por los guías espirituales de las comunidades, los opiwá. Reciben los nombres y ellos se los cuentan a los padres de los niños y de las niñas. Entonces, en esa etapa no hay una edad determinada en la que se reciben los nombres, sino que es durante la niñez. Y también algo característico en el mundo guaraní es que la niñez es la etapa en la que se canta. Es decir, la música es ejercida casi exclusivamente por los niños en las comunidades guaraníes. Con respecto al vocabulario, niño o niña en Mbuya guaraní se dice kringwei, ¿sí? Y quizás para los varones se usa más decir abaí, y para las nenas cuñaí. Y en el idioma guaraní más criollo se usa decir mitá para los niños en general, niños y niñas, y a veces se usa mitá para los varones y mitá cuñá para las niñas.